rodeado de tantos izquierdistas, me he como contaminado. Yo solo aquí. Decía el viejo Marx que yo solo. Las clases se estructuran en función de la propiedad de los medios de producción. Eso yo creo que lo recordaremos de Economía Política 1, ¿no? Y él obviamente dividía toda la historia entre los propietarios y los desposeídos, pero de medios de producción. Y esa división de la propiedad era lo que organizaba la propiedad en sí misma. Otra de las grandes frases de Marx era que era el ser social quien determinaba la conciencia social, y no al revés. O sea, en instrumentalismo sociológico. En función. Claro que no sean los alienados, porque el concepto de alienación. No, ni los locos tampoco. Te quiebra tampoco eso. Entraban en la ecuación. Los locos tampoco. Eso tenían libertad de pensamiento. Esto para decir que muchas veces con el tema migratorio, y obviamente el tema de la migración no es propio ni inicia en la República Dominicana. En España, en Europa en general, pero en España que uno como que lo ve con mayor atención, el tema migratorio empieza ya a ser ríspido, a crear confrontaciones, posiciones alternativas que no las tenía. Y una de las frases más interesantes de un periodista español es que dijo que ahora nosotros no tenemos solución al problema porque no los podemos deportar, porque se trata de una migración de segunda generación. Consecuentemente tiene los mismos derechos civiles y políticos que los nacionales españoles. Y se ha acuñado una frase que es lapidaria, que dice que ese musulmán es tan español como Abascal. ¿Sí? O sea, exactamente. O sea, es tan español como Abascal. Entonces ya el problema adquiere otra dimensión, porque no es el migrante ilegal, sino que ese es legal. Entonces hay un tema que se le pasa rápidamente por encima, que es el tema de la integración. Como dijo Manuel, como hemos dicho muchas veces, no es lo mismo, es como en una familia, no es lo mismo traer, como se hacía antes, una muchacha del campo y introducirla en la casa para darle las costumbres de la casa. Se le daba una habitación, se le enseñaba lo que se le enseña, y ya con el tiempo era parte de la familia. No es lo mismo una que traer su familia completa del campo a vivir con nosotros. Es muchísimo más complicado. Entonces la cuestión de la integración no es lo mismo cuando es un individuo, cuando es un grupo reducido de individuos, que cuando se trata de una migración en masa. ¿Por qué? Porque no hay la capacidad de absorción de la sociedad recipiente de esa población. No solamente en lo cultural, sino en lo económico. Y a lo económico me voy a referir un poquito más adelante. ¿Qué pasa? Todavía la cosa se complica más cuando la intención del migrante no es la de asimilarse, sino que su intención es de replicar su cultura en el país recipiente. Pero todavía la cosa se complica más cuando su actitud no solamente no es asimilarse, sino que es colonizar. Son cosas diferentes. Una cosa es, bueno, vámonos nosotros dominicanos a España, no, yo no quiero integrarme a la cultura española. Entonces nosotros vivimos en un barrio de dominicanos. ¿Cuántos somos en ese barrio? Bueno, podemos ser 5,000. Pero 5,000, nosotros no vamos a lograr la conquista de España con 5,000 individuos. Pero si nosotros empezamos siendo 5,000 y seguimos a 10, a 15 y nos vamos reproduciendo dentro, cuando la población del país recipiente es de 11 millones y ya nosotros tenemos 4 millones colocados en esa sociedad y nosotros vamos a hacer 6 o 7, ya no se trata de una cuestión de simple migración, se trata de una colonización. Esa colonización se puede lograr de muy distintas, se puede acelerar y puede llegar en un momento determinado a hacerse de forma política, o sea, formalizarse, porque ahí estoy en absoluto desacuerdo con Arsenio, porque nos perdemos en las denominaciones.
O sea, decimos, no hay tal problema haitiano, no hay invasión haitiana. Casi llegamos a la conclusión de que no hay haitianos. O sea, nada más a él le faltó decir, no, es que no hay haitianos en el país. Entonces, nos estamos perdiendo en las denominaciones. Sí, y yo creo que ese sí es un verdadero peligro, o sea, cambiarle los nombres a las cosas para que las cosas se vean menos feas. O ignorarlas, Osvaldo. Entonces, hoy... ser un alucinado. Lo que pasa es que, y ahí engancho con lo que decía Siriaco, en lo que no lo entendí, o sea que no puedo estar en desacuerdo con él. Pero lo que quiero decir es que muchas veces el no tomar una decisión es en sí misma la decisión. En dominicano se puede decir hacerse el loco, para no utilizar otro término, pero usted se está haciendo el loco de forma deliberada, porque usted sí sabe lo que está sucediendo y hacia dónde va. ¿Sabe o debería saber? Y si no sabe, es peor. No, Pelegrín, es que en este juego no hay inocencia. Aquí todos sabemos de qué se trata. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Sigamos con la cuestión de la... Pero entonces el Estado no existe. No, sí, es que el Estado tiene que asumir, pero tiene que asumir una responsabilidad. Es que estamos presuponiendo objetivos nobles en el Estado. El Estado no es abstracto. El Estado son las personas. Esas personas están imbuidas por las ideas que el Estado existe garantizado con su dependencia. Pero es que ¿cuál es? Que los políticos son responsables. Vamos al orden parlamentario. Vamos al orden parlamentario. Dueño de su tiempo. Osvaldo, dueño de su tiempo. Mi dictadura por 10 minutos. Pide de cuento. No, tienen que reponer el tiempo. Pero, Siriaco, estamos presuponiendo objetivos nobles en el Estado. Entonces resulta que hay una ley que dice que los carros no se pueden pasar el semáforo en rojo. Hay otra ley que dice que los políticos no se pueden llevar el dinero del erario público. Y si seguimos por ahí, entonces, no tenemos Estado. No, sí tenemos un Estado y en gran medida con ese propósito. Pero lo que pasa es que estamos presuponiendo un Estado noble cuando el Estado no tiene ninguna nobleza. Pero eso me aparta de la discusión. Sigamos con esta cuestión. ¿Qué pasa? Ahora resulta que nosotros tenemos una gran colonia musulmana, por decir, que no es el caso de la República Dominicana, en España. Pero resulta que las musulmanas no usan traje de baño, no usan maquillaje, pero la economía de nosotros, ¿qué es lo que produce? No comen cerdo. Pero es que la alimentación de nosotros está basada en el cerdo. O sea, la economía de nosotros es producción. Y lo quieren imponer en las escuelas. Es a partir del cerdo. Resulta que nosotros tenemos una industria de maquillaje que ocupa una cantidad enorme y que produce muchísimo dinero, y ahora tú me vas a decir que aquí las mujeres no están bajo la sharia. O sea que tienen que usar. Pero la industria de la burka va a tener más éxito. Entonces, estoy un poquito, ¿cómo se llama? Estoy graficando, pero para dar a entender lo que significa la implantación de una cultura extraña y contraria a las prácticas no solamente culturales, sino económicas. Y dogmáticas. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque entonces eso me va a afectar a mí. Estoy hablando en la parte de comercial de esa migración. Pero no solamente hasta ahí, sino que resulta que por producto de toda esta locura ideológica que estamos viviendo ahora, porque es una locura, ¿verdad? Estaba hablando Arsenio de la racionalidad. Lo que yo no le encuentro racionalidad es a esta locura ideológica que nosotros estamos viviendo en el mundo, porque esta locura no se inventó en este país. No. Resulta que entonces esos individuos hay que mantenerlos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un Estado que me mantiene por la razón que sea, porque es en función de mis derechos humanos, resulta que yo no puedo trabajar o no quiero trabajar porque yo tengo un concepto religioso que yo debo dedicarme a la oración durante 5 días a la semana porque yo quiero entrar al cielo musulmán, pero ¿de dónde como? Entonces viene el señor Estado y me dice, no, tú tranquilo, porque aquí nosotros respetamos la multiculturalidad.
que es una palabra difícil hasta de pronunciar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, en función de esta locura ideológica, hablamos de que todos tenemos derecho a hacer, a pensar. Yo tengo derecho a ponerme seno y decir que me llamen mujer. Es un derecho, ¿sí? Y no te rías que te demando. Sí, exacto. ¿Me entiendes? Es un derecho que yo tengo. Acoso. Exacto. Pero entonces se nos olvida hablar de lo que nos une. Es decir, nosotros como sociedad no nos podemos enfocar en el derecho que tenemos que ser a ser diferentes. Eso está muy bien, pero yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero nosotros aquí estamos hablando castellano y eso nos une. Si nosotros no habláramos en este foro el mismo idioma, tuviéramos un problemón en este momento. Esa Z que vemos ahí es de zorro. Si nosotros no tuviéramos los mismos valores, por eso digo yo en el libro que nosotros somos más cristianos de los que nos damos cuenta. Porque uno piensa que ser cristiano es ir a la iglesia. Bueno, ok, no lo vamos a discutir. Pero de nuestra tradición religiosa, nosotros heredamos culturalmente grandes valores que nos unen. No son perfectos, ¿verdad? Pero nos dicen por valores lo menos, occidentales. Exacto. No robarás, no honrarás a tu padre y tu madre. Y esos son valores que todos compartimos y eso es una fuerza de cohesión. Si nosotros rompemos esa fuerza de cohesión, entonces lo que sobreviene es el caos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos entrando o estamos promoviendo el caos pretendiendo ser ilustres y pretendiendo ser liberales. Lo que estamos haciendo es que estamos disolviendo lo que tenemos, que es muchísimo, aunque no nos demos cuenta. Entonces, vamos ahora al aspecto de mantener ese individuo. Resulta que en toda sociedad, sin hablar de migrantes, cualquier sociedad, nosotros tiramos una línea media en ingresos y en gastos y nosotros nos damos cuenta que hay personas, como lo llamo en el libro, que son subsidiados netos. A esas personas el Estado, por vía del sistema de impuestos, tiene que subsidiarlos porque su ingreso no es suficiente para lograr un nivel de servicio que toda sociedad tiene como normales. Obviamente el sistema de salud pública a que se accede en la República Dominicana no es el de los Estados Unidos, pero aquí hay un cierto nivel de esos servicios. Ese individuo no gana, su salario no es lo suficiente como para pagar un servicio privado, consecuentemente tiene que utilizar los servicios públicos. Eso nos pasa a todos. De hecho, en un país como el nuestro, de servicios públicos precarios, solamente utilizan los servicios públicos quien no se puede pagar un servicio privado. O sea, se manda a la escuela pública el que no puede pagar una escuela privada. Pero ese es todavía otro tema. Esos subsidios que se otorgan no caen del cielo, ni los pone el presidente, el que sea, de su bolsillo, ni los políticos. Ese subsidio se logra mediante la recaudación impositiva. Entonces lo que hace el señor Estado es que saca de los bolsillos de los que generan más de lo que usan de los bienes y servicios públicos y se lo otorga a los que consumen más de lo que producen. Es un subsidio como se hace en la casa. Uno no se da cuenta, pero los padres subsidian a los hijos, cuando están chiquitos. Hay algunos que hay que subsidiarlo a los 50 años. Pero ese es otro tema. Pero es el mismo criterio. Sí. O sea, los niños no trabajan, pero comen y visten. Y hay que comprarle un helado. ¿De dónde sale eso? De la economía de los padres, que los padres tienen que ganar dinero para poder mantener a sus hijos. Ahora bien, los padres, su capacidad de subsidio no es infinita, ¿sí? De donde solamente pueden dar el subsidio, como la diferencia de lo que ellos ganan y de lo que ellos gastan. Yo a mi hijo, si yo gano 100 pesos y me gasto en mí para sobrevivir 80, solamente le puedo dar 20. Entonces, lo mismo sucede a nivel societal. Toda sociedad tiene que subsidiar a sus necesitados, a sus que son pobres, gente carenciada, gente vulnerable. Pero a los suyos. A los suyos. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene con una migración que por definición está por la línea de la exención impositiva, porque son gente que no tiene ninguna calificación, por necesidad,
y de forma no voluntaria, por la sola utilización de los bienes y los servicios públicos, la sociedad trabajadora del país recipiente tiene que subsidiarlos. Es decir, yo subsidio sin querer, cuando yo compro gasolina, cuando yo me compro una cerveza, yo estoy subsidiando a esos carenciados. La aspiración de una sociedad civilizada es: yo quiero subsidiar primero a mi familia, después a mis amigos, después a mi colectividad. Pero ¿cómo yo me puedo tirar encima el subsidio de un país que ha caído en un colapso en el que yo no tengo ninguna responsabilidad? Entonces eso es lo que toda esta gente está tratando, sobre todo con todas estas bolas de humo de terminología, de los derechos, de la solidaridad, porque ese otro, o sea, está tratando de tirar una bola de humo a una cuestión que en términos de finanzas públicas es clarísimo. Gracias.